Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Sabrina y sean bienvenidos una vez más a este canal. El día de hoy traigo un caso muy diferente a lo que hemos estado viendo por acá. Es la historia de Ginny Wiley. Ok, tan solo imaginemos lo que es pasar toda la vida aislados, no recibir contacto, cariño de nuestros padres, crecer en un ambiente totalmente salvaje, tal y como si se tratara de Tarzán o de Mowgli, personajes ficticios que nos han llegado por medio de películas, pero en la vida real. Ese es el caso de Ginny, una niña de 13 años que fue criada en un total aislamiento. Pero empecemos por el principio. El padre de Ginny, Clark Wiley, creció en hogares de adopción en el noroeste del Pacífico y trabajó como maquinista de aviones en Los Ángeles después de la Segunda Guerra Mundial. En la década de los 50 se casó con Irene Oglesby, una migrante 20 años menor. La pareja tuvo 4 hijos en total. La primera fue dejada en un garaje porque Clark no quería escucharla llorar y la pequeña pues terminó falleciendo unas horas después de que la dejaron en un garaje. El segundo hijo tuvo el mismo destino, a tan solo 2 días de haber nacido, ahogado por su propia saliva. El tercer hijo, John, no corrió la misma suerte que sus hermanos mayores, ya que este al día de hoy continúa con vida, y la última, la pequeña Ginny, nuestra protagonista. Ginny nació en 1957. A los 20 meses fue encerrada por su padre a modo de protegerla, ya que él pensaba que ella tenía algún tipo de retraso mental. Su madre estaba casi ciega por cataratas, por ende no podía hacerse cargo de la niña o de su otro hijo. Todo cambió cuando la niña cumplió 13 años. Irene decidió huir junto con ella. Ella había ido a una oficina gubernamental buscando una pensión porque se estaba quedando ciega y terminó yendo a como servicios infantiles en Los Ángeles y por eso fue que se dieron cuenta de lo que verdaderamente estaba pasando con la familia. Los empleados se percataron de lo extraña que estaba Ginny, que por cierto, Ginny es un nombre para proteger su identidad. Ella a la edad de 13 años usaba pañales, balbuceaba y pesaba tan solo 26 kilos. Alertaron a las autoridades y Willy fue acusado de abuso infantil. Un día antes de presentarse en la corte, el hombre se pegó un tiro y dejó la nota que decía: "El mundo nunca lo entenderá". La niña había sido encerrada en una habitación aislada, oscura, vacía y sucia, atada de pies y manos a una silla con un orinal. Durante la noche, cuando se acordaban que Ginny estaba también con ellos en la casa, era escasamente alimentada y encerrada en una cuna que su padre había adaptado a modo de jaula. Le había cambiado los barrotes por malla y arriba le había puesto alambres para que ella así no pudiera escapar durante la noche. Esto fue hasta el 4 de junio de 1970, cuando se tomaron cartas en el asunto. La niña estaba tan aislada que la única socialización que tenía con alguien más de la familia era cuando la alimentaban. Quien principalmente lo hacía era su hermano. El único alimento que recibió durante sus 13 años fue comida para bebé y leche. Nunca consumió alimentos sólidos hasta que fue rescatada de sus padres. El padre de Ginny la golpeaba con un palo y le gruñía como un perro y le ladraba cuando ésta hacía cualquier ruido, y también obligaba a su hermano John a que hiciera lo mismo con ella. A sus 13 años, la niña parecía no tener más de 8 años, de tan delgada que estaba. No sabía masticar, salivaba todo el tiempo y no tenía control sobre sus esfínteres.
Ginny fue trasladada al Hospital de Niños de Los Ángeles y de inmediato pediatras, psicólogos y lingüistas solicitaron examinarla. Afirmaban que su caso era una oportunidad única para analizar el desarrollo del cerebro y el habla. El Instituto Nacional de la Salud Mental, NIM, donó fondos para la investigación y a partir de 1971 un equipo multidisciplinario a cargo de David Rickler utilizó a la nena como caso de estudio sobre las consecuencias del aislamiento. Jean Butler, maestra de la guardería de Ginny, quiso tomar a la niña bajo su protección, aunque su petición para adoptarla fue rechazada. De inmediato, profesionales del equipo la acusaron de buscar fama. En 1971, Rickler, el director de la investigación, se convirtió junto a su esposa en el tutor legal de la menor. Con él, la niña aprendió lenguaje de señas y siguió progresando, hasta que en 1975 los fondos del NIM se cortaron y los Rickler terminaron su cuidado. Los médicos consideraron que era una de las personas más dañadas y abandonadas que habían visto. Sin embargo, su progreso inicial fue alentador. Aprendió a jugar, masticar, ir al baño y vestirse. También amplió su vocabulario y comenzó a dibujar figuras para comunicar lo que no podía comunicar por medio del habla. No podemos decir que Ginny aprendió a hablar al 100%, puesto que no lograba articular oraciones completas. Más bien, usaba oraciones cortas, como por ejemplo, leche, comprar, pero no lograba decir hay que comprar leche. Luego de que los Rickler las regresaran a servicios infantiles, Ginny empezó a circular por diferentes hogares de acogida, pero su progreso empezó a revertirse. En algunos de estos hogares, la niña era maltratada. En 1977 fue readmitida en el Hospital de Niños de Los Ángeles por 2 semanas y pudo contar en lenguaje de señas cómo sus padres temporales la habían castigado por vomitar. Después de ese incidente, nunca más volvió a hablar. En 1978, después de una cirugía de cataratas, Irene solicitó otra vez la custodia de su hija y la obtuvo. Pero para entonces Ginny ya había sido colocada en un hogar de cuidado para adultos. Su madre denunció además a los investigadores y pidió que pararan con los estudios y que se retirara a la joven de la vida pública. Parte de la razón por la que el caso de Ginny fascinaba a los psicólogos y lingüistas era que les presentó una oportunidad única para estudiar sobre el desarrollo del lenguaje, un debate muy reñido por aquel entonces. Los analistas creían que la capacidad para el lenguaje era innata, mientras que los empíricos sugerían que se trataba de variables ambientales que juegan un papel clave. En esencia, se reduce al antiguo debate de naturaleza versus crianza. Después de un año de tratamiento, Ginny incluso empezó a poner 3 palabras juntas de vez en cuando. Durante el desarrollo del lenguaje de los niños, esta etapa es seguida por lo que se conoce como explosión del lenguaje. Los niños adquieren rápidamente nuevas palabras y empiezan a ponerlas juntas de formas novedosas para ellos. Por desgracia, esto nunca ocurrió con Ginny. Sus habilidades del lenguaje se mantuvieron estancadas en esta etapa y parecía incapaz de aplicar las reglas gramaticales y usar el lenguaje de una manera significativa. En este punto, su progreso se estancó y su adquisición del nuevo idioma se detuvo. Mientras Ginny fue capaz de aprender alguna palabra durante su pubertad, su incapacidad para utilizar la gramática ofrece pruebas de la hipótesis del periodo crítico. Aunque en este caso no podemos tomarlo como un ejemplo al pie de la letra, ya que ella también fue maltratada, estuvo desnutrida y privada de
toda estimulación durante la mayor parte de su infancia. Además, los científicos tampoco fueron capaces de determinar si en verdad sufría de algún retraso mental como lo pensaba su padre. Actualmente no se sabe mucho de la vida de Ginny. Lo que sí conocemos es que se encuentra en una institución para adultos subdesarrollados, pero la ubicación es secreta. Lo que sí resulta verdaderamente lamentable es que haya retrocedido en el proceso de aprendizaje. De la mano de Susan Curtis nos llega una actualización de cuando ella tuvo su cumpleaños número 27, en el cual se la veía triste, no hacía contacto visual con las demás personas y se enfocaba en la torta de cumpleaños mientras los demás le cantaban. El día de hoy, Ginny tendría alrededor de unos 70 años, pero nada. Es un caso bastante lamentable, muy triste lo que le pasó a Ginny, todo lo que ella tuvo que pasar de manos de los que en sí deberían ser quienes la cuiden y la guíen por el camino de la vida. Y nada, gracias por estar acá, espero les haya gustado esta nueva historia, cuéntenme si ya la conocían y nos vemos por aquí después. No se olviden de suscribirse, compartir este video y nos vemos en la próxima. Hasta pronto.